Ahí está, uno ha bajado uno y ahí ya y no ha entrado. Bajó uno y después... Inge, ¿es la velocidad más segura con la que se hace el diseño de una carretera? Correcto. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos eso? ¿Con qué interés o con qué intención hacemos esa velocidad máxima segura? O sea, para que sea cómoda, ¿no ven? O sea, para que sea segura, para que sea cómoda, una determinada vivienda. ¿Dime? Para que sea funcional. Es, muy bien, también, correcto. Y que las condiciones o características geométricas predominen y sean las adecuadas, ¿no? Que cumpla con especificaciones. Perfecto, está bien. Esa es la velocidad de diseño o de proyecto. Todas esas velocidades, o sea, la velocidad de proyecto y de diseño depende de las características geométricas, o sea, influyen las características geométricas. En los alineamientos horizontales, por ejemplo, ¿qué dice aquí? No me permite más. En los alineamientos horizontales de perfil, tampoco, no quieren entrar y no me permite. Bueno, seguiremos. Entonces, todos aquellos, les decía, todos aquellos elementos geométricos, tales, ahí entra uno, entra otro, dos. Todos aquellos elementos geométricos, les decía, de los alineamientos horizontales, alineamientos verticales y secciones transversales. ¿Qué cosa tenemos ahí? Esos elementos son el radio mínimo, la distancia de visibilidad, el peralte, las pendientes máximas, el ancho de carril, el ancho de berma, etcétera, dependen de la velocidad de diseño. ¿Ya? Eso es importante, por eso es que estamos queriendo comentar algunos aspectos que están en peraltes y transición, ¿no? En peraltes específicamente, pero que me voy a saltar un poco porque quisiera ver curvas espirales de transición, ¿ya? O sea, entonces hoy vamos a ver curvas espirales de transición. Pero quería, a ver, aquí estoy admitiendo otro más, ya. No sé cómo están haciendo. Algunos deben querer salir y disminuye y permite entrar, no sé. Ahí está, por ejemplo, este está entrando. Está entrando, pero aquí se mantiene en 100. No cambia. Bueno, a ver. 100 sigue aquí, no. Yo voy a ver cómo se puede aumentar o incrementar a 200 alumnos, ¿no? O sea, no sé, parece que habría que comprar o pagar por el Zoom, no sé. Veremos. Algunos ingenieros están mandando 2 links de clase. Pero esos les he preguntado ayer, parece, y me han dicho, o sea, yo he preguntado, ¿tengo que hacer otro link más, pero a la misma hora? ¿O cómo es la cosa? Eso es lo que no entiendo, porque cuando yo vaya, digamos, a programar, o sea, lo que hago es programo para tal hora, listo. Y ustedes tienen ese link, que es el que estamos usando para todo el curso, a lo largo del curso, ¿no ve? Entonces, ¿cómo voy a hacer el otro link? O sea, ¿ahí mismo o en otra hora o cómo voy a hacer? Es lo que no entiendo. A ver, voy a consultar con algún amigo. Voy a ver cómo se puede hacer otro link más. Ya, a ver, desde la próxima clase. Dime. Empezamos el link del viernes. ¿Sí? Empezamos el link del viernes. O sea, entrar el link del viernes, porque no lo estamos usando. Ya. O sea, podríamos usar eso, entonces, el del viernes. Pero no les van a permitir, no nos permitiría, yo creo, porque es para el viernes. O sea, ese tendría, no sé, por eso digo, si yo lo pongo para hoy, por ejemplo,
resulta que tenemos otro link, no nos permitirá dos, pues yo creo, no sé. O permite así, como me estaba diciendo. ¿Sí? Inge, quizás se pueda compartir pantalla uno de nuestros compañeros y enviar el enlace por Meet. Puede ser una opción, pero el problema es que no van a poder participar en la clase cuando haga preguntas. A ver, no sé qué hacer, porque yo sinceramente no tengo... Ahorita para hacer otro link tendría que entrar, dejar de dar clases y hacer la solicitud, o sea, pediría otro link o el del viernes pasaría, pero no sé. A ver, vamos a dejar para la próxima. Ya, voy a ver cómo podríamos solucionar. A ver, voy a estudiar, voy a repasar a ver qué es, si puedo poner el link para el miércoles, el del viernes, a ver qué es lo que pasa. ¿Ya? ¿Listo? Entonces estábamos viendo velocidad, vuelvo a repetir para los que, bueno, casi todos están ahí, ¿no? Salvo 2 o 3 que han entrado. Entonces, les decía, deberíamos, de acuerdo al libro, deberíamos entrar ahora a ver, después de curvas circulares compuestas, el peralte. Pero me voy a saltar esa parte. Primero vamos a ver curvas de transición, o sea, curvas espirales de transición, ¿no? Entonces, porque yo considero que es más importante, pero después vamos a volver a Peraltes. Pero antes de pasar a Peraltes, quería recordar, porque en Peraltes es muy importante ahí, y para continuar con la materia, la velocidad de diseño de proyecto. Entonces, Melissa me ha dado la definición de la velocidad de proyecto, ¿no? Es la velocidad máxima, segura y cómoda que se hace en base a especificaciones. Y yo les estaba aumentando, indicando que el alineamiento horizontal, el alineamiento vertical y las secciones transversales es en base a que tenemos los parámetros de radios mínimos, distancias de visibilidad, ¿qué otro más? Pendientes máximas, les decía, anchos de carriles, de bermas, ¿dependen de qué? De la velocidad de diseño. O sea, todos esos elementos, esos parámetros, esas partes de un camino, dependen de la velocidad de diseño, ¿ya? Ahora, les di anteriormente, cuando estábamos empezando esta materia, la velocidad de proyecto depende de qué parámetros, de qué aspectos más que todo, para ir cambiando. La velocidad de proyecto, ¿de qué depende? En base a qué se define la velocidad de proyecto. A ver, ¿en base a qué se define la velocidad de proyecto? De radio de curvatura. ¿De qué, Robert? Radio de curvatura. Claro, acabo de comentar, a ver, vean, estoy cambiando la forma de hacer la pregunta. O sea, hemos dicho que, definición primero, velocidad de proyecto, ya. Es una velocidad máxima segura, que nos indica que nos dé comodidad, seguridad, que cumpla con las especificaciones, bueno, etcétera. Y después de eso yo he dicho, cuando hacemos en el diseño geométrico los alineamientos horizontales, los verticales y los transversales, que es decir, estamos empezando con el horizontal, alineamientos horizontales o en planta, ¿no ve? Esos dependen, por ejemplo, cuáles tenemos como parámetros. Tenemos el radio mínimo, tenemos el ancho de carril, de la berma, la distancia de visibilidad, los radios mínimos, las pendientes máximas. Todos esos parámetros están en función de la velocidad de proyecto. Eso es así. Todos esos parámetros, o sea, la anchura, las distancias de visibilidad que les he señalado, todo eso depende de la velocidad del proyecto. Pero ahora lo que les estoy queriendo preguntar es, para elegir la velocidad del proyecto,
depende de qué cosas, de qué aspectos o de qué criterios debemos manejar. Aquí está, ¿eh? Ariel está diciendo, tipo de terreno, muy bien. Después, vamos a leerle el chat. Dice, volumen de tráfico, muy bien. O sea, depende de eso, la velocidad del proyecto. La categoría de la carretera o de la vía, muy bien, de la importancia de la vía. ¿Y de qué más? ¿Ah? ¿De qué más? Hay uno más, y podríamos indicar más, de más parámetros. Por ejemplo, podría ser de las facilidades de acceso. O sea, en función de eso podemos definir la velocidad de proyecto. Yo les decía, uno más era la disponibilidad de recursos. Aquí está, José Alejandro, ¿ya? O sea, aumentó. Recursos económicos y financiamiento y mantenimiento entraría para poder definir la velocidad de proyecto, ¿ya? Entonces, esos son los más importantes parámetros para definir la velocidad de proyecto. Muy bien. Ahora, dentro de lo que estamos viendo, también es muy importante conocer cuál es el radio mínimo de una curva. Radio mínimo de una curva. A ver, no sé si saben o no, qué fórmula se usa para determinar el radio mínimo. Parece que hemos visto, pero si no, a ver, coméntenme. Yo quiero definir cuál sería el radio mínimo. Entonces, el radio mínimo, una ecuación que no sé si les he dado, pero podemos ahora encontrar, o sea, decirles cuál es el radio mínimo. A ver, un poquito revisen. Aquí está queriendo entrar uno, ¿eh? Ya, Cristian, no sé qué. Cristian Hamachi. Ya. A ver. ¿Cuál sería el radio mínimo? Es que esa fórmula es muy importante. ¿Cuál es el radio mínimo? O sea, nosotros en base a ese radio es que podemos ir definiendo cuál sería un mejor radio que el mínimo, ¿no? O sea, no podemos trabajar menos que el mínimo. Entonces, ¿cuál es el radio mínimo? Inge, ¿Cuánto? la velocidad del proyecto elevado al cuadrado. Ya, bien. La velocidad del proyecto elevado al cuadrado sobre 127 veces la suma del peralte máximo y el coeficiente de fricción transversal máximo. Muy bien, Miguel Fernando. Eso es la fórmula que, si quieren, vean, está en la página 207, aunque tal vez va cambiando. Ustedes tal vez tienen otra edición, entonces cambia un poco las páginas, pero ahí yo tengo en la 207, ¿no? En el capítulo 3. Entonces, esa ecuacióncita, esa fórmula es muy importante. Yo creo que ya sabían, o sea, yo creo que hemos visto. Es la velocidad al cuadrado. Ahora, esa velocidad al cuadrado, como queremos considerar que las curvas tienen, a veces los conductores adquieren mayor velocidad por los vehículos modernos, etcétera. Entonces, esa velocidad, en vez de usar de proyecto, se puede usar la velocidad específica, que se llama. Esa se llama velocidad específica, ¿ya? O también, a veces en algunos libros aparecen como velocidad de operación. Pero esa velocidad específica de operación, en general, viene a ser mayor a la velocidad de proyecto, ¿no? Entonces, para la ecuación que me ha dicho Miguel Fernando, podríamos poner como la velocidad específica al cuadrado para determinar el radio. Las velocidades específicas se usan en los elementos de curvas, más que todo. Por eso es que estaba queriendo comentar esa parte, porque cuando vayamos viendo las espirales de transición, entonces tenemos que tener ese concepto más o menos definido, ¿ya?
Y me dijo que era dividido entre 127, que normalmente esa es la fórmula que usamos, 127 multiplicado, abrir paréntesis si quiere, el peralte máximo, que después vamos a volver a ver esta parte de cuáles son los peraltes máximos y cómo se calcula, más el coeficiente de fricción transversal máximo, ¿no? Entonces, ese coeficiente de fricción transversal máximo es un dato experimental. Y ese dato experimental, ese coeficiente o dato experimental, está en la tabla 313. Entonces, ahí tenemos esos coeficientes y están en función de la velocidad específica. Si ustedes ven esa tabla, está en función de la velocidad específica. Entonces tenemos, si ustedes notan aquí, si antes manejábamos velocidad de proyecto hasta 110 o 120, la específica aquí está ya 130. O sea, es mayor todavía, ¿ya? O sea, tenemos, les decía, las velocidades específicas en general son mayores a las velocidades de proyecto. ¿En cuánto? En 10 a 15%, ¿ya? Entonces, está bien, esa fórmula es muy importante conocer, ¿ya? Y de ahí nos vamos a pasar a las curvas espirales de transición. Si quieren un poquito, vean en su libro en la página 240, antes de que entremos a ver con las diapositivas, ¿ya? Entonces, ahí dice curvas espirales de transición. Ese es el término exacto. O sea, cuando decimos queremos hacer un alineamiento horizontal, ¿de qué está compuesto? De rectas, curvas circulares simples, curvas circulares compuestas y curvas espirales de transición. Esos son espirales. A veces lo reducimos y decimos curvas de transición, pero lo exacto, lo correcto es curvas espirales de transición, ¿ya? Ahora, esas curvas espirales de transición, si nosotros revisamos en la figura 377, van a notar que los vehículos que están queriendo girar en una curva se van hacia el otro carril, al del sentido contrario. O sea, es un peligro. La trayectoria del vehículo no sigue su carril, sino se trata de acortar, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ha ocasionado para analizar y llegar a determinar que debemos tener una curva de transición, una curva de espiral de transición, ¿ya? Esas espirales de transición, las curvas de transición, por si acaso, no tienen anotado en su libro, tal vez está en alguna parte que no lo he visto, pero estas curvas de transición son de la familia de las espirales, ¿no? Por eso que les decía en el título, curvas espirales de transición. Ese es el término exacto, curvas espirales de transición. Pero resulta que esas curvas de transición son de una familia de las espirales. ¿Y cuáles son esas familias de las espirales? Por ejemplo, tenemos la parábola cúbica. Tenemos la lemniscata de Bernoulli. Esa es otra curva de transición, pero que su nombre de la espiral sería de la lemniscata de Bernoulli. Y tenemos la que más usamos, la espiral cúbica o clotoide. Esa es la que vamos a usar, es la que más se emplea, porque las otras se podrían usar, ¿no? La parábola cúbica, la lemniscata de Bernoulli y la espiral cúbica o clotoide. La tercera es la que vamos a usar más, ¿ya? Es la que empleamos, la espiral cúbica, ¿ya? Entonces, reitero, y esto no se me olvide, a veces decimos curvas de transición, pero ¿qué tipo de curvas de transición son? Son espirales. Entonces, esas espirales hay de varias familias, y son, vuelvo a repetir, la parábola cúbica, la lemniscata y la espiral cúbica o clotoide.
¿ya? Entonces, la que se usa en nuestro libro es la clotoide. Y si quieren revisar, a ver dónde está, en la página 244. La página 244, ahí está la ecuación de la clotoide o espiral de Euler, dice. ¿Ah? Esta ecuación 340. R por L es igual a K cuadrado. Entonces, ahí dice la anterior expresión es la ecuación de la clotoide o espiral de Euler, la cual indica que el radio de curvatura R es inversamente proporcional a la longitud L recorrida a lo largo de la curva a partir de su origen. Entonces, bueno, Egipto quisiera que se me ubiquen. Y si vemos el libro, después empieza ecuaciones de la clotoide o espiral de transición. Entonces usamos la clotoide, hemos dicho, ¿no? Se llama espiral cúbica o espiral de Euler o clotoide. Esa es la que usamos. ¿Cuál es la fórmula? K al cuadrado es igual a R por L. Esa es la ecuación o la expresión de la ecuación de la clotoide. ¿Ya? Bueno, veamos, iremos a presentar. Aquí tenemos, eso tienen en la página 252, por si acaso. O sea, es esa figura, ¿no? Primero tenemos que aprender a comprender qué es esta curva que es la espiral de transición, ¿ya? Entonces, veamos cómo se entiende esta parte, ¿ya? A ver, en las carreteras se usan este tipo de curvas. Vuelvo a repetir, se llaman espirales de transición. ¿Cómo se puede empezar a entender? Resulta que tenemos la tangente de entrada, siempre hemos dicho que esta es la tangente de entrada en planta. Tenemos el PI, punto de intersección, y la tangente de salida, ¿no? Eso es lo que siempre hemos estado manejando. Ahora, ¿qué es lo que se ha hecho para tratar de que justamente hace un rato he dicho que cuando están girando los vehículos, por ejemplo este que esté yendo por este carril, en vez de ir por el borde, por su carril que corresponde, se empieza a cruzar? Y es por eso que se ha hecho este tipo de curva para darle más seguridad. Entonces, ¿en qué consiste? En que originalmente, supongamos que tenemos este segmentado. Este segmentado es lo que antes usábamos como la curva circular, ¿no? Y aquí se le está denominando curva circular primitiva, o sea, como si estuviéramos queriendo hacer una curva circular nada más. Entonces, ¿qué hacemos con esta curva circular que empieza aquí en PC', ¿no? Y termina en PT'? Entonces, esta curva primitiva se la recorre, se la mueve. ¿Qué distancia? Ya después vamos a ir viendo a través de todos estos elementos. Entonces, se recorre la curva y se vuelve esta curva circular desplazada, se llama. Entonces, la curva original, que si haríamos una curva circular nada más, aquí vendría a ser, ¿no? Pero como queremos que los vehículos tengan una mejor trayectoria y tengan una adecuada visibilidad, es que se hace este tipo de curvas. Entonces, ¿en qué consiste? Vuelvo a repetir, tenemos una curva circular primitiva, la recorremos y queda aquí la curvita. Y si quiero continuar con la curva, sería por acá segmentada hasta este punto que sería el PC, ¿no? Pero ya no usamos ese PC porque estamos por esta línea más gruesa, por aquí va a venir el camino, por aquí, ¿no? Entonces, solamente para ir entendiendo. Entonces, he movido esta curva primitiva circular hasta acá
Y si continúo, tenemos en este punto, aquí dice PC, es este punto. Y por el otro lado, si recorro la curva circular, este sería PT. Este sería la PT. Pero no vamos a usar este PT ni este PC, solamente es para explicar cómo se arma la curva espiral de transición, ¿ya? Entonces, esa es una de las cosas más importantes, entender que debemos recorrer una curva circular y solamente queda un tramo de esa curva circular. ¿Y cómo son los puntos que debemos tomar en cuenta en una curva espiral de transición? Entonces, aquí tenemos. Aquí empieza TE. TE quiere decir tangente espiral. Entonces, aquí va a empezar a haber una espiral. Este va a ser una espiral, hasta acá. Entonces, en general, lo que estamos queriendo aprender es una curva de transición que tienen igual longitud. O sea, ¿qué quiere decir igual longitud? Esta longitud de la espiral va a ser igual a esta longitud de la espiral. O sea, las dos longitudes de la espiral, aquí hay una espiral y aquí hay otra longitud de la espiral, vamos a ser iguales. O sea, así se empieza a aprender. Cambio ya cuando uno hace maestría o cuando tienes libros más profundos, tú puedes hacer con una longitud esta y con otra longitud esta otra espiral, ¿ya? Entonces, aquí van a ser longitudes iguales o simétricas de las espirales de transición. Bueno, queremos empezar a aprender esto. Esto es lo que tenemos que ir aprendiendo, interpretando los puntos, los parámetros que se llaman. Eso es lo que quiero primero que aprendamos. Entonces, aquí tenemos, está viniendo el vehículo de la izquierda y va a empezar a cambiar por una espiral. Entonces, esto se llama tangente espiral, TE. Entonces, estás en la espiral y llegas a la curva circular. En este punto, E es espiral, que es la anterior, era espiral, y aquí, ¿qué estás haciendo? Curva circular, o sea, EC. Así se denomina el abscisado en este punto. Continúas por la curva circular, que es la desplazada, que hemos dicho, esta era la primitiva y lo hemos desplazado acá. Termina la curva circular en este punto y se llama curva circular espiral. O sea, C es de curva circular y E es espiral. En algunos libros americanos en vez de E es S, ¿ya? Pero nosotros vamos a usar así. CE. Entonces, ¿qué es? Curva circular y espiral. Entonces, continúas por la espiral que va a tener la misma longitud de esta. O sea, así vamos a aprender nada más, no vamos a hacer con cambios, porque hay que hacer las fórmulas. Y en el libro no han hecho, no tienen eso. Como es un libro básico para empezar a entender las curvas de transición, entonces es de igual longitud. Esta va a tener igual longitud que este otro lado. Entonces, si continúo de aquí, que es curva circular espiral, ¿dónde va a terminar? Espiral tangente. O sea, esta parte es espiral y de aquí la tangente, ¿no? Entonces, lo primero, ya estamos aprendiendo los puntos de las abscisas donde hay cambios. Entonces, aquí, ¿qué es? Tangente, espiral. Aquí es, este anterior, ¿qué es? Espiral. ¿Y esto qué es? Curva circular. Entonces, espiral, curva circular. Aquí, este punto es curva circular y aquí espiral. Entonces, CE. Fíjense, EC, CE. Y de aquí vas por esta línea gruesa y termina aquí la curva espiral. Y al terminar la curva espiral y empezar la tangente, entonces, ¿qué vamos a poner? E, el anterior es la espiral. Y aquí, para continuar, es tangente. Entonces, ET. Aquí es TE. No se me confundan, ¿no? O sea, la primera letra significa el anterior. Entonces, ¿qué es de aquí? T, tangente. Esta es la tangente. Y está entrando a la espiral. Entonces, TE. Es tangente y aquí espiral. Entonces, TE. Aquí repito que este punto esta es la espiral y esta es la curva circular. Entonces se denomina S. Y aquí, cuando termina
la parte de la curva circular desplazada, entonces es curva circular y aquí empieza la espiral. Entonces, CE, al revés de este, ¿no? CE. Y de ahí vamos por la curva espiral y termina acá la curva espiral que tiene la misma longitud que esta otra, les he dicho, y empieza ET, o sea, termina el punto ET de la abscisa. Este es abscisas, ¿no ve? La abscisa y comienza la tangente. Entonces, esto es espiral, lo anterior. Y para continuar, T. Entonces, espiral, tangente. ¿Ya? Ahora, vamos viendo esto. Esto es el ángulo de deflexión, ¿no ve? Hemos estado siempre manejando. Ángulo de deflexión. ¿De qué? Este, si quieres, el ángulo de deflexión principal. Puedo decir también el ángulo de deflexión entre las tangentes principales, porque esta es la tangente principal y esta es la tangente principal, esta de aquí. ¿Ya? Entonces, es el delta, el mismo que tenemos, el delta. Bueno, ¿qué cosas hay importantes? Por ejemplo, desde el TE hasta el PI, debemos encontrar una distancia horizontal. Desde el T, desde la tangente espiral hasta el punto de intersección, se denomina T sub E. Y T sub E, ¿qué viene a ser? Ese T sub E viene a ser la tangente de la curva espiral, o sea, aquí tenemos espiral, circular y espiral. O sea, esto es TE. Se denomina así, tangente de la curva espiral, curva circular, porque estamos considerando aquí que hay la curva circular y la espiral. Si quieren, en otras palabras, este TE, que es la distancia desde el PI al TE. Eso es la distancia. ¿De dónde vamos a sacar? Hay fórmulas que no necesitan aprenderse de memoria. Ya esas fórmulas son las que hay que usar para empezar a resolver este tipo de ejercicios, o sea, a través de fórmulas que ya están demostradas y que tenemos en el libro también, ¿no? Entonces, esta tangente espiral, curva circular y espiral, es igual aquí, del PI al ET, es la misma, tiene que ser lo mismo. ¿Por qué? Porque estas curvas de transición son de igual longitud, ¿ya? Entonces, de este lado, acá ya no se lo está notando porque se llenaría más, ¿no? Entonces, ese es tangente espiral. Aquí, pero si quieren poner completo, sería tangente de la curva de espiral, circular y espiral. Eso es, o si no, es la distancia desde el PI hasta el TE. ¿Listo? Eso es. O si quieren, en otras palabras, del PI al ET. Eso también, ¿no? Eso es TE, T sub E, T sub E. Después tenemos, por ejemplo, esta que es muy importante. Lo que se desplaza de la curva circular, o sea, esta curva circular, fíjense, hemos desplazado de aquí a aquí, ¿no ve? Pero esa, ¿dónde termina? Aquí es en el PC, ¿no ve? Este es el PC. Entonces, esta es la tangente. Esta distancia horizontal, se denomina P. Y ese P es el desplazamiento o disloque. Nosotros en Bolivia usamos la palabra disloque, el desplazamiento. Fíjense, de la curva primitiva, era por aquí, ¿no? PC, ahí. Ahora lo he desplazado a la curva. Aquí viene la curva nueva, la curva circular desplazada. Pero esta curva desplazada, si prolongo, va a venir por aquí segmentada y hasta este punto, PC. Y de aquí empieza a girar así, si es que quiero seguir haciendo la curva circular, ¿no? Entonces, llega hasta este límite y este límite, la distancia que hay de aquí a la tangente, ese es P, P minúscula. ¿Y qué se llama esto? Es el desplazamiento. Pero el término que usamos en vez de desplazamiento es disloque.
esto se llama disloque. Entonces tenemos que ir aprendiendo. Disloque es esta palabra P, disloque. Y en México, en otros países, utilizan otra letra, otra palabra que yo no estoy acostumbrado. Retranqueo. Retranqueo. Esta distancia del P, de la tangente, hasta el PC, o sea, de la curva, pero de la curva desplazada, si la traslado hasta este punto, de aquí empieza a seguir aquí la curva, ¿no? Entonces, hasta el límite, esta distancia horizontal, estos son puros distancias horizontales, no son inclinadas, por si acaso. Entonces, esto se llama el desplazamiento, pero nosotros usamos mucho, en vez de decir desplazamiento, disloque. Esto es el disloque, P, ¿ya? Entonces, ¿qué es este P? O sea, pueden estar viendo su libro, porque aquí tenemos, ¿no? P, aquí por ejemplo, P, desplazamiento, o disloque, o retranqueo. Distancia entre la tangente a la prolongación de la curva circular desplazada al PC y la tangente a la curva espiralizada. Entonces, esto se llama disloque, P, disloque, ¿ya? Entonces, aquí están los nombres, los nombres de cada uno de estos elementos, ¿ya? Entonces, volvemos a nuestra curva espiral de transición y empezamos a seguir desglosando. Este punto S, por ejemplo, S, que es espiral, curva circular, ¿no ve? Este punto, ¿cómo puedo encontrar? Es la distancia que está aquí marcando X sub C, X sub C. Y en este otro sentido está Y sub C. Aquí está, Y sub C, desde esta tangente hasta el punto S, esto es YC. Y esto, desde el punto S, lo prolongo, digamos, desde aquí marco hasta el T. Entonces, si revisamos qué es X sub C, vemos aquí, a ver, vamos a ir buscando. Aquí tenemos, a ver, aquí está. X sub C y YC, que son coordenadas cartesianas del S. Coordenadas cartesianas del S, o sea, del punto S. ¿Qué era el punto S? Era espiral curva circular, ¿no? Entonces, aquí está lo que hemos dicho, S. Coordenadas cartesianas desde aquí hasta aquí. Esta distancia de aquí a aquí es YS, ¿ya? Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, aquí, este angulito. Este ángulo que es cuando S, ahí está la tangente aquí. Tenemos un ángulo teta sub E. Ese ángulo teta sub E es el ángulo de la espiral. Entonces, ¿dónde está? Teta sub E, ángulo de la espiral. Ángulo entre la tangente a la espiral en el TE y la tangente en el S. A ver, vamos chequeando porque eso hay que ir aprendiendo. Aquí tenemos el teta sub E. Aquí tengo teta sub E. Dice ángulo entre la tangente de la espiral. Aquí tenemos una tangente de la espiral. Este es de la espiral. En el T, aquí tengo el T en el T, y tengo la tangente en S. Entonces, esto es teta sub B, ¿ya? Tengo otro, por ejemplo, CL sub B, esto. Esto es la cuerda larga de la espiral, o sea, desde T hasta S. ¿Cómo voy a encontrar? Hay una ecuación que vamos a ver más adelante, que sirve para determinar ese elemento que se denomina, a ver, veamos aquí, CL. Aquí en el siguiente. CL sub E, cuerda larga de la espiral. O sea,
Eso se llama la cuerda larga de la espiral, ¿ya? Entonces, estamos queriendo ir aprendiendo las partes que componen una curva de transición de espiral, ¿no? Entonces, cuerda larga de la espiral empieza en TE y termina en S. Esa es la cuerda larga de la espiral, porque todo esto es la espiral, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos aquí una distancia, por ejemplo, K o X sub 0. Aquí K es igual a X sub 0, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Vamos a buscar la definición de K o X sub 0. En este, K o X sub 0. Vamos viendo el otro. K es la distancia a lo largo de la tangente desde el TE hasta el PC desplazado. O sea, desde el TE hasta el PC desplazado. Entonces, aquí vemos. K es desde el TE hasta el PC desplazado. K, y encontramos, este es K, ¿ya? Eso es K. Que también se puede denominar X sub 0 aquí, X sub 0. Y X sub 0, ¿qué viene a ser? Es una coordenada cartesiana del centro de la curva. O sea, aquí tengo del centro de la curva. Fíjense, este es el centro de la curva circular. De aquí está el radio, ¿no? O sea, este es el centro de la curva. Aquí está radio de la curva circular. Entonces, hasta aquí. O sea, esto, aquí, si quiero medir de aquí también, esto es el radio de la curva. El radio de la curva se denomina R sub C, ¿no? El radio de la curva circular. Entonces, hemos dicho que vendría a ser X sub 0. Vamos a leer para que no se nos pierda. X sub 0 viene a ser coordenada cartesiana del centro de la curva circular con transiciones. O sea, con las curvas de transición. Eso está queriendo decir. Entonces, aquí le estamos agarrando desde el PC, o sea, esta es la distancia desde el PC hasta el TE. Entonces, eso se denomina K o X sub 0. ¿Qué era K? Distancia, esta K es la distancia a lo largo de la tangente. O sea, si quisiera agarrar es esto, desde aquí hasta este punto. ¿Por qué hasta este punto? Porque es hasta donde está PC, ¿no? Hasta el PC desplazado. O sea, el PC desplazado hasta T, esa es la distancia que se denomina K minúscula, ¿ya? K minúscula. Tenemos otro punto, otro elemento importante, que es aquí TL. Ese TL viene a ser lo que nosotros denominamos tangente larga, pero son otras fórmulas, por si acaso, no es la anterior que usábamos para curvas circulares compuestas, ¿no? La tangente larga o tangente dentada también se denomina, ¿no? Este T sub L. Entonces, ¿desde dónde abarca la tangente larga de la espiral? Este es TL, la tangente larga de la espiral. Abarca desde el TE hasta el PI de la espiral. Aquí tenemos PI de la espiral. De este sector tenemos un PI. Entonces, hasta ahí es la longitud de la tangente que les he dicho, larga de la espiral. Tangente larga de la espiral es esto. Y este de aquí, desde el PIE hasta el SE, aquí tienen TC, T sub C. Eso vendría a ser la tangente corta de la espiral. A ver, busquemos aquí. En este T, aquí. TL, tangente larga de la espiral. TC, tangente corta de la espiral. Entonces, estamos nosotros encontrando dónde están los elementos y queriendo aprender a ubicar, ¿no? O sea, al comienzo, cuando uno está aprendiendo, le cuesta. Al comienzo no se ubica uno fácilmente, pero con un poquito de repasar vas ubicando. Por ejemplo, aquí ya saben, ¿esto qué es?
la cuerda larga de la espiral. Esa cuerda larga de la espiral empieza en TE y termina en SE. Esa es la cuerda larga, pero de la espiral, porque estamos en la espiral, ¿no? Eso es importante. Ahora decíamos, aquí TL, ese TL es la tangente larga de la espiral. Entonces, aquí tenemos el PIE, entonces la distancia desde el TE hasta el PIE, eso se denomina la tangente larga. Y desde este PIE hasta ese se denomina la tangente corta. Aquí está, ¿ya? Entonces, a través de fórmulas vamos a ir encontrando todos estos elementos. La tangente larga, la tangente corta, ¿no? La tangente esta, hemos dicho, es de la espiral, o si quieren, la tangente de la espiral, curva circular, y de la espiral. Entonces, todo esto es la tangente sub E. ¿Ya? Otro elemento, E sub E, E sub E. Ese elemento E sub E viene a ser lo que nosotros denominamos la externa de la curva espiral E sub E, ¿no? Aquí E sub E. Externa de la curva espiral, o sea, porque está desplazado espiral, curva circular, ¿no? Y espiral. O sea, como tenemos desplazado, no es desde aquí, por ejemplo, es la curva primitiva. Ahí denominábamos externa de la curva circular, ¿no ve? Pero ahora cuando hemos desplazado, cuando tenemos una parte que es espiral y una parte de la curva circular que es desplazada, entonces se denomina espiral, ¿no? Aquí tenemos espiral, o mejor dicho, externa de la espiral, pero esa externa de la espiral hemos dicho que se puede denominar externa de la curva de espiral, circular y espiral. Vamos a ver, vamos a ir buscando. Aquí está. Bueno. E sub E. ¿Qué es eso? Externa de la curva espiral, circular, espiral. ¿Ya? Entonces, ese es el E sub E. Vamos buscando más, ¿no? O sea, todos los elementos tenemos que empezar a querer aprender, todos esos elementos, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué más tenemos? Nosotros podemos encontrar, aquí por ejemplo, esto es importante, el radio de la curva circular, hemos dicho desde el PC hasta el punto de origen, es el radio de la curva circular, ¿no? Aquí por ejemplo, si estamos queriendo ver, el radio de la curva es hasta aquí. Si quiero aquí manejar, el radio de la curva es a esto, ¿no? El radio de la curva. Este otro, el radio de la curva hasta aquí, este es el origen, O. ¿Qué más? Podemos ver que este delta, aquí tenemos el ángulo delta, ¿no? El ángulo de deflexión. Entonces, ese delta es nuestro ángulo de deflexión entre las tangentes principales. Ese es el delta. Ahora, acá tenemos otro, que está aquí representado también, el delta sub C. Ese delta sub C viene a ser el ángulo central de la curva circular. Este es el ángulo central de la curva circular, delta sub C, es este, ¿ya? Entonces no es este de aquí, ¿ya? O sea, ese es diferente. Entonces el delta sub C es esta parte. ¿Qué es este delta sub C? Es el ángulo central de la curva circular, pero con transiciones. O sea, a ver, vamos a buscar delta sub C. Aquí está. Delta sub C, ángulo central de la curva circular con transiciones. Entonces, es el delta que hemos manejado hace un rato, ángulo de deflexión entre las tangentes principales, ¿no? Y aquí están todos esos, estas partes que hemos dicho, PC, PT, principio de la curva, y tangente en la prolongación de la curva circular desplazada. A eso llaman PC y PT, ¿no? Vea, de la curva circular desplazada. TE hemos dicho que es la tangente espiral, punto donde termina la tangente de entrada y empieza la espiral de entrada. En otras palabras, lo mismo. Este SE, que es espiral circular,
punto donde termina la espiral de entrada y empieza la curva circular central. C es circular, espiral. Hemos dicho circular, espiral. Es punto donde termina la curva circular central y empieza la espiral de salida. Y por último, ET, son abscisados, ¿no? Abscisas. Es ET, que es espiral, tangente. Espiral, tangente. Punto donde termina la espiral de salida y empieza la tangente de salida. O sea, este es T, de salida. Aquí tenemos un punto P, cualquiera sobre el arco de la espiral. Entonces, si nosotros revisamos, aquí tenemos un punto P, que está en la espiral. O sea, un punto cualquiera, podría estar más aquí, podría estar más aquí. Entonces, aquí lo tenemos ese punto P. Entonces, hemos dicho, vamos a revisar, el punto P es punto cualquiera sobre el arco de la espiral. Ahí. O', centro de la curva circular primitiva sin transiciones. Entonces, O', y el O es nuevo centro de la curva circular con transiciones. Entonces, busquemos esos dos. Aquí tenemos, el O' es este. O sea, cuando tengo la curva circular primitiva. Entonces, aquí está el O'. Y si yo tengo desplazada la curva circular, entonces tengo el O. Aquí, esta es la curva, el origen, mejor dicho, O de la curva circular desplazada. ¿No? Entonces estamos viendo todas las partes que componen. El ángulo de deflexión ya hemos visto. Teta sub B es el ángulo de la espiral. Ese teta sub B hemos visto aquí, vamos a repasar por si acaso. Teta sub B está aquí. Es el ángulo de deflexión de la espiral, ¿no? Teta sub E. O si no, ángulo de la espiral, directamente, así podemos manejar. Ángulo de la espiral. Entonces, este angulito es teta sub E. ¿Cómo vamos a encontrar? Por fórmulas. Eso vamos a ir viendo. Pero primero tenemos que aprender las partes que componen, ¿ya? Después hemos visto, si vamos a ver aquí, delta sub E, delta sub C. Delta sub C es el ángulo central de la curva circular con transiciones. O sea, bueno, disculpe, es esto. Delta sub C es el ángulo central de la curva circular. Entonces, hasta aquí abarca, hasta C y hasta EC, ¿no? Entonces, este es teta sub E. Y ese teta sub E está aquí, ¿no? Entonces, ya tenemos el ángulo central, que eso es para ir viendo las partes que componen. Después de eso, tenemos teta. Aquí, por ejemplo, hay un teta. El otro era teta sub E. Este teta es el ángulo de deflexión principal del punto P. De ese punto cualquiera que hemos dicho, punto cualquiera sobre el arco de la espiral, este se llama T, o peta, teta. Ángulo entre la tangente a la espiral en T y la tangente del punto P. Entonces buscamos aquí, vamos a encontrar el punto P. Entonces, ese ángulo teta, aquí está, aquí está teta. Ese es teta, este angulito que forma aquí, ¿no? Hasta encontrar el P. Eso. Entonces, este es teta. Después, vamos viendo más. Aquí tenemos phi, deflexión correspondiente al punto P, ángulo entre la tangente a la espiral en T y la cuerda C'. Entonces, ese es phi, deflexión. A ver, vamos buscando. Aquí, phi, estito, ¿no? Este es phi. Entonces, es la deflexión correspondiente y este C. Es la cuerda, ¿no? A la cuerda C', hasta el punto P. Entonces, es una cuerda y aquí tenemos este ángulo phi, ¿ya?
O sea, un poquito cuando uno no se ubica, entonces hay que buscar dónde está esa parte o ese elemento, si quieres, de la curva de espiral de transición, ¿no? Entonces, ya, eso hemos encontrado. Después, tenemos el radio de curvatura de la espiral en el punto P. Este no es radio de la curva circular central, este es R sub S. Este otro es radio de la curva en la espiral en el punto P. Entonces, aquí vamos, este es el punto P, aquí tenemos un radio. Este es el radio para este punto P. Este otro es el radio de la curva circular, ¿no? Entonces, es otra cosa. ¿Ya? Y así, hemos estado ya viendo casi todas, pero terminaremos. Tangente de la curva espiral, circular, espiral. Este tangente de la curva T sub B, y así se acuerdan, es esa de arriba, este T sub B, ¿no? Esa es la distancia, es la tangente de la curva espiral, curva circular, espiral. O sea, de esa forma, o si quieres, hemos dicho, es la distancia entre PI a TE, ¿ya? Si seguimos revisando, aquí tenemos la tangente larga de la espiral, que ya sabemos en qué parte está, y la tangente corta de la espiral. Entonces, si revisamos, aquí está la tangente larga de la espiral, aquí tenemos el PI de la espiral, y desde el PI hasta el S es la tangente corta de la espiral. O sea, tangente larga y tangente corta. Entonces, tenemos que buscar en las fórmulas cómo se encuentra esta distancia de la tangente larga, esta distancia de la tangente corta. Es lo que hay que ir haciendo, ¿ya? Y así vamos resolviendo. Por ejemplo, este TE, si quieres saber cuál es su radio es indeterminado, infinito. O sea, desde aquí no tenemos radio, ¿no? Ahora, hay unas coordenadas que ahorita me estoy acordando aquí al ver este punto de origen de la curva circular desplazada. Si yo mido la distancia desde aquí hasta la tangente de entrada, eso se denomina Y sub 0. Y en el otro sentido, desde aquí hasta T, X sub 0, que hemos dicho que son unas coordenadas cartesianas del centro de la curva circular, ¿no? Ya si revisamos aquí, a ver, en la parte de abajo, X sub 0 y Y sub 0, coordenadas cartesianas del centro de la curva circular con transiciones. O sea, no es una curva circular sin transiciones, estamos haciendo con transiciones, y por eso es que le aumentan, aquí dicen con transiciones. Entonces, ese C sub 0 y Y sub 0, si revisamos de nuevo, este es el origen de la curva circular. Entonces, desde una distancia horizontal hasta esto se denomina Y sub 0, porque estamos manejando como si fuera coordenadas Y aquí X, ¿no? O sea, si se han dado cuenta, aquí tenemos X, ¿no? X y aquí Y. Entonces, hemos dicho que si yo quiero encontrar este punto O, ¿cómo puedo encontrar? Sabiendo esta distancia desde aquí hasta el origen de la curva circular desplazada, que se denomina K, o podemos sacar con X sub 0, que es la coordenada. Y en el otro sentido, en Y sub 0, desde el origen, ¿no? Por eso Y sub 0, X sub 0, O. ¿Ya? Entonces, de esa forma. ¿Y qué más? A ver, aquí hay una longitud de la espiral. O sea, esa longitud de la espiral es desde el T hasta el punto P. Pero si quiero saber toda la longitud de la espiral, entonces se denomina L sub E, longitud total de la espiral. Entonces, aquí, por ejemplo, están queriendo decirnos que si yo manejo desde T hasta S, todo esto es la longitud de la espiral. Y si pongo hasta este punto P nada más, viene a ser la L de la espiral hasta este punto P. Pero normalmente lo que hacemos es saber
exactamente esta longitud. Y estas longitudes de la espiral se maneja a través de criterios, ¿ya? O sea que vamos a ver la siguiente clase cuáles son los criterios para definir esta longitud de la espiral, ¿ya? Entonces, ya tenemos todos esos elementos. Esta era la cuerda de la espiral desde el punto P, C', una cuerda que hemos visto, ¿no ve? No sé si se han olvidado ya. Esto, C', aquí. La cuerda, aquí C. Y, por último, esto que es muy importante, este disloque, el desplazamiento disloque. O en otros libros aparecen como retranqueo. Distancia entre la tangente a la prolongación de la curva circular desplazada, al PC, y la tangente a la curva espiralizada, ¿no? Entonces, ahí estamos todos los elementos que tenemos, y bueno, ahí K y P. K, coordenadas cartesianas del PC desplazado. O sea, a ver, damos K y P. Esto tal vez aquí, K y P. Entonces, aquí tenemos K y tenemos P. K y P. K y P. Para determinar este punto de la curva desplazada, de la curva circular desplazada. PC aquí tenemos, ¿no ve? Este PC es la distancia de aquí de K y desde aquí, en este sentido, Y es P. Entonces, este es el desplazamiento de la curva primitiva hasta la nueva. Ese es el disloque, el disloque, ¿ya? Bueno, entonces ya sabemos, más o menos nos hemos pasado otro tiempo queriendo aprender las partes que componen una curva espiral de transición. Es una espiral, pero se denomina espiral de transición. Es lo correcto. Ahora, a veces, si revisamos el libro, dice curvas de transición, ¿ya? Porque está aquí, por ejemplo, con transiciones, dice, pero no está mal, ¿no? Pero son espirales de transición, espiral. Y hemos dicho que hay de varias familias las transiciones, ¿no? Hay una parábola cúbica, hay la lemniscata y la ecuación de Euler, hemos dicho, ¿no? Entonces, eso. Aquí vamos a ver, y es parecido al ejemplo que tienen o es igual que de su libro, porque a veces yo cambiaba datos y había que hacer con otros datos el ejercicio, pero lo vamos a repetir en base a este ejercicio 335 que tienen ahí en su libro, aunque más antes están todas las fórmulas. Empieza en la página 254, todas las fórmulas, la ecuación 349, 350, 351, ahí están todos los elementos que hemos estado viendo, ¿ya? O sea, las partes o los elementos que componen la curva de transición, ¿ya? Entonces están ahí las tres. Dime. ¿En función de qué se encuentra más o menos el disloque? ¿En base a qué se encuentra el disloque? ¿O qué? Sí, repetime, por favor. ¿En base a qué se produce ese desplazamiento de ya, curva circular? Ese desplazamiento nosotros lo hacemos. O sea, a ver, cuando empezaba la clase, yo les dije que si tuviéramos una curva circular, y les decía, vean su dibujo de su libro, a ver, voy a buscar de nuevo en qué página estaba para que un poquito se pueda entender más fácil. Entonces, a ver, voy a buscar en el libro. Está en la página 241, si quieres la figura 377. A ver, ahí. En esa figura 377 dice trayectoria de los vehículos en una curva circular. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y voy a ponerte aquí en el dibujo por si acaso, si es que se puede entender. Estoy viniendo por acá, digamos, es una vía, un carril y otro carril de vuelta. Entonces yo estoy yendo en este sentido. Cuando uno está yendo en este sentido y tiene solamente esta curva circular, ¿qué es lo que ocurre normalmente? Por querer aprovechar y ganar el tiempo, se entran hacia el carril contrario y empiezas a circular. Entonces, eso ha dado motivo y por eso ahí está la trayectoria
de los vehículos en una curva circular. Si te fijas, en el PT empieza a cruzarse y pasar al carril contrario. Eso está en la página 241. Y ahí dice trayectoria de los vehículos. Eso es lo que ocurre en una curva circular. Entonces, para darle seguridad a eso y hacer otro tipo de curva, es que se nació las curvas espirales de transición. Entonces, ¿qué es lo que empieza a originarse? Que en vez de tener la curva circular nada más, la curva circular las desplazamos, pero ese desplazamiento vamos a calcular, la vamos a calcular. No es que uno adopta y dice, bueno, voy a desplazar 5 metros, 1 metro, no, se la calcula. Entonces, pero ¿qué es la explicación de este desplazamiento? Es que si yo mantengo una curva circular primitiva, por aquí debería tener nuestro camino y listo, ahí termina. Pero se ha buscado una curva que trate de solucionar ese problema de lo que quieren entrarse en una curva los vehículos al carril contrario. Entonces, por eso es que se ha hecho este tipo de curvas de espirales de transición, ¿ya? Entonces, este desplazamiento la vamos a calcular en base a unas fórmulas. Entonces, en base a fórmulas se determina, ¿ya? A ver quién está con el micrófono. ¿Me has entendido o quieres que siga insistiendo o repasando o alguna cosa? O sea, ese desplazamiento, ese disloque, vamos a calcular. ¿Y cómo se calcula? Por ejemplo, aquí, a ver, vamos tratando de ver. Aquí tenemos unos datos. Entonces, en base a esos datos, aquí empiezas a querer encontrar, fíjense, vamos a encontrar el parámetro de la espiral, que es K, ¿no ven? Hemos visto al comenzar, K al cuadrado es igual al radio por la longitud. Longitud E, que es la longitud de la espiral. Entonces, yo quiero pasarme a lo que tú me estás pidiendo. Entonces, aquí está el disloque. Y ese disloque vamos a encontrar en base a esta fórmula. Esta es la fórmula para encontrar P, el disloque. Y esa empiezas a reemplazar el valor de Y sub C, el radio de la curva, y teta sub B, etcétera, y vas a encontrar que el disloque es 5,136 metros. O sea, es una distancia que se define en base a esto, teta sub B y el radio de la curva. Entonces necesito encontrar radio de la curva y teta sub B para resolver. Entonces, aquí viendo, vamos a ver cómo se encuentra. Aquí está, teta sub B es esta otra fórmula. O sea, toditos los elementos tienen fórmulas. Fíjense, por ejemplo, las coordenadas cartesianas, X sub C y Y sub C, aquí está la fórmula. Esta antiguamente, por ejemplo, era otra, o sea, se usaba otra. Ahora ya se usa esta serie para tratar de que el valor sea lo más exacto, ¿ya? O sea, se ha cambiado, porque antiguamente había no era a través de serie, o sea, sino directamente una ecuacióncita más sencilla, pero producía cierto error. Entonces, con esta serie, basta que tengas estos 4, 1, 2, 3 y 4, ya tienes un valor bien exacto. Podrías continuar la serie, pero no se justifica aumentar más. Además, los datos de distancia son hasta el milímetro nada más, entonces no necesitas pulir demasiado. Entonces, X sub C. Y Y sub C se encuentra a través de esta serie ya también, no es igual. Esta es otra serie, ¿no? Y aquí tenemos, ¿qué es L sub B? La longitud de la espiral. Entonces, las longitudes, por si acaso, estas longitudes en carreteras, cuando estamos haciendo este tipo de curvas de transición, nosotros colocamos números redondos, ¿ya? No se trabaja con la longitud de la espiral 45,322, no, redondeamos. O sea, les he dicho que estas longitudes se encuentran de acuerdo a criterios que vamos a ver en la siguiente clase. Pero esa longitud, de acuerdo al criterio, supongamos que la que más se adecua a todito sea 68,7. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tomar 60, o si quieres 70. Entonces, ahí dependiendo cuál es el margen.
de diferencia, cuál valor vas a tomar. Entonces, tomas 60 o 70, pero no tomar con decimales, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la longitud de la espiral es 100, ¿no? Podemos tomar longitudes de espirales 40, 60, 50, 80, eso, números enteros, ¿ya? O sea, es para facilidad en el replanteo y además para hacer los cálculos más fáciles. No necesito poner 95,322, no. Por eso es que les digo, las longitudes de las espirales ponemos en números redondos, ¿ya? Entonces, aquí tenemos unos datos que tienen en su libro. A ver en qué página está. La 335. 335. Ahí está en la página 263. Vamos a usar los mismos datos, ¿no? Porque yo les decía, estos datos 40, 150 eran que a veces se hacían en clases con diferentes valores para que se vayan ejercitando. Pero aquí podemos revisar con estos valores. Quisiera ver cuáles son los datos. Azimut de la tangente de entrada, 37 grados. Azimut de la tangente de la salida, 143. Coordenadas del PI, 500 norte, 500 este. Abscisa del PI, kilómetro 2 más 482,370. Es del PI. Radio de la curva circular central, aquí te están dando el radio. Es 80 metros. Aquí podría yo poner cuál es el radio mínimo de la curva circular. O sea, con esa fórmula podríamos encontrar el valor y trabajar eso. Aquí te están dando datos. 80 metros el radio de la curva circular central. Aquí también te están diciendo que uses cuerdas unidad para encontrar la longitud de la curva. Y la longitud de la espiral, 100 metros. Te están dando. En otro ejercicio yo podría decir, encuéntrenme cuál es la longitud de la espiral en base a criterios. Y hay que hacer otra cosa que todavía no hemos visto, ¿no? Entonces, aquí te están dando ya la longitud de la curva, o mejor dicho, de la espiral, ¿ya? Entonces, con esos datos se desea calcular, dice, y localizar una curva circular con espirales de transición de entrada y salida de igual longitud. Ahí está, de igual longitud quiere decir que las espirales son de igual longitud, ¿ya? O sea, y es lo que vamos a hacer. Yo no, por ejemplo, en un examen yo no les puedo poner de diferente longitud. Eso es, pues, otras fórmulas, y esos son libros más profundos, o sea, con diferente longitud. Eso se puede hacer, pero en situaciones cuando tú ya sabes bastante sobre las espirales de transición, ¿no? Entonces, aquí para aprender, y lo que normalmente se hace es que sean de igual longitud, ¿ya? Para tal efecto se deben calcular todos los elementos de las curvas que permiten realizar su trazado en planos y localización en el terreno. Entonces empezamos. La solución, elementos de la curva. Esto es mecánico, por si acaso. No es que, o sea, a veces te dan cierta información, entonces puedes saltar. No necesitas hacer de nuevo todito. Pero si no, tienes que ir en este orden. Más o menos es así. El orden es mecánico. Entonces, primero encuentras el parámetro de la espiral, K, que está en su libro, como que el parámetro de la espiral de una clotoide es esta. Entonces, el ángulo de deflexión teta sub B es esta formulita. Ahí, si ven en su libro, es esta. Entonces, reemplazamos, la longitud de la espiral es 100, el radio de la curva es 80, y ahí nos da 35 grados 48. Pero este teta sub B vamos a necesitar para hacer una serie. Entonces, para hacer la serie, para calcular la serie, debemos transformar los grados, minutos y segundos a radianes, para poder echar a esta serie, a esta ecuación que tiene series. Esto es una serie, 1 menos teta sub B, así. Entonces, para poder hacer la serie, debo poner en radianes, no puedo poner en grados, minutos y segundos. Entonces, por eso es que se multiplica por pi sobre 180 y tengo en radianes, ¿no? Y por si acaso ustedes calculen y van a tener 0,625. Entonces, aquí está. Fíjense, si ustedes revisan, aquí 0,625, los radianes.
O sea, colocamos el 625 elevado al cuadrado, elevado a la cuarta y elevado a la sexta. Y calculamos, ¿no? Y de esa forma vamos encontrando las coordenadas cartesianas del S. Aquí en el libro tiene detalle de cada uno. Primero encontramos el teta sub C, o mejor dicho, delta sub C, delta sub C. Es el delta menos 2 veces teta sub B. Esto es la ecuación 353 en su libro. O sea, hay que ir haciendo un formulario y tener todos estos elementos. Entonces, de esa forma, yo puedo encontrar el teta sub C, o delta sub C, disculpen, delta sub C. Y si no, entonces primero encuentro el delta, porque no me han dado así el azimut de la tangente de salida y de entrada. Entonces la resta de esos dos me dan el delta, y es 106 grados a la derecha. Entonces ya tengo el delta, y de ahí puedo encontrar delta sub C. Delta sub C tengo 106 menos 2 teta sub B. Y teta sub B hemos dicho que es 35 grados 48 y tantos. Entonces saco la resta y tengo 34, que es el ángulo de delta sub C, del ángulo de la curva circular, ¿no? El ángulo central de la curva circular, ¿no? Y así vamos viendo las coordenadas. Entonces las coordenadas tenemos una fórmula. Para Y sub C igual, reemplazamos los valores y tenemos la coordenada para Y sub C, 20,259. Quiero encontrar las coordenadas cartesianas del PC, entonces X y P, o mejor dicho, K y P. Entonces, disloque es el P. Entonces, el disloque está dado por esta formulita, esta es la fórmula. Entonces, hay que encontrar el disloque, y de aquí se encuentra que es 5 metritos, 5 metros. El K, 49, ¿no? Entonces, esta es la fórmula. Después, vamos a buscar la tangente de la curva espiral, circular espiral, T sub B, ¿se acuerdan? Eso es desde el PI hasta tangente espiral, ¿no? Entonces, la fórmula es esta. Esta es la fórmula, ¿no? O sea, demostrar en nuestro libro casi directamente han ido colocando las fórmulas, nada más. Entonces, es aplicar esta fórmula y tenemos la tangente de la curva espiral, circular espiral, T sub B, o si no decimos tangente de la espiral, ¿no? También se puede decir. Entonces, 162, ¿no? Entonces es coherente, o sea, es una longitud bastante larga, ¿no? Después, dice, podemos encontrar la externa. Entonces, la fórmula de la externa es esta. Y ahí vayan haciéndose su formulario, ¿no? O repasando. Yo quiero que repasen este ejercicio, ¿no? O sea, para ir viendo. Después hay que encontrar la tangente larga y la tangente corta. Entonces, la tangente larga está dada por esta fórmula y la tangente corta por esta otra fórmula. ¿Ah? Entonces, estas fórmulas no necesitan aprenderse de memoria. Entonces, de esa forma se encuentran esas distancias para poder después dibujar, o si no, hacer el trabajo en el campo, ¿no? Luego dice coordenadas cartesianas del centro de la curva circular con transiciones, o sea, X sub 0 y Y sub 0. Si te acuerdas, esto es desde el origen de la curva circular, ¿no? Entonces, ahí dice X sub 0 es igual a K, y de ahí, como ya tenemos el valor de K, ya hemos reemplazado directamente, ¿no? Eso es lo que está haciendo. Después vamos a encontrar los otros, cuerda larga. Entonces la cuerda larga está dada por esta expresión, la cuerda larga de la espiral, ¿no? CLE sub B. Es X sub C al cuadrado más Y sub C al cuadrado. Entonces reemplazamos valores y ahí está. Después la deflexión, teta sub C. Esta es la deflexión del S o ángulo de la cuerda larga. Si revisamos nuestro dibujo de los elementos que componen una curva de transición, ahí está donde está ubicado este ángulo. Y la fórmula es esta, el arco tangente de Y sub C sobre X sub C. Entonces, ahí tienes el ángulo. Esto mismo podemos encontrar a través de esta otra fórmula. Esta es otra fórmula. También dice, según las ecuaciones que tenemos en el libro 372 y 371, podemos determinar phi sub C.
Y esto es 11.53, que es igual a esto, 11.53. Esto es aproximado, entonces basta que hagan uno y no hay problema, no necesita hacer todo esto. Cuando uno está resolviendo, basta que encuentres de alguna manera el valor y ese es el valor, ¿no? Y así, la longitud de la curva circular, esto ya hemos aprendido, es si estamos haciendo con cuerda, entonces C con el delta de la curva circular sobre el grado de la curva circular, grado de curvatura. Y ese grado de curvatura no nos han dado, entonces tenemos que calcular primero el grado de la curvatura. Cuerdas de 10, el radio 80, entonces encontramos. Y de ahí encuentro la longitud de la curva circular, esa partecita que tenemos desplazada, ¿no? O sea, o de la curva circular. Entonces, ese sectorcito va a medir entre el S y o sea, C y CE, ¿no? O sea, curva circular espiral. En ese lapso, en esa distancia, está 47.973, la longitud de la curva circular. ¿Vale? Se ubican eso. Y después vamos encontrando las abscisas de cada uno de los puntos. Nos han dado la abscisa del PI. Entonces, en base de la abscisa del PI menos T sub B, que hemos encontrado antes, tengo la abscisa de TE. Después, TE más la longitud de la espiral, tengo SE. Ahí está. Si quiero seguir, CE, quiero encontrar la abscisa de CE, es la abscisa de S, o sea, CE quiero encontrar. Entonces, la abscisa de S más la longitud de la curva circular. Entonces, ¿cuánto es la longitud de la curva circular? 47,973. Aquí está la longitud de la curva circular, 47,900. Y nos da otra progresiva. Después, abscisa o progresiva es lo mismo, ¿no ve? Y por último, quiero encontrar la abscisa ET. Entonces, para encontrar la abscisa ET es el CE, el anterior, más la longitud de la espiral. ¿Cuánto era la longitud de la espiral? 100. Este es el valor que tienes. 2 más 468 más 100. 2 más 568. Y de esa forma tengo todas las abscisas. ¿Ya? Y bueno, ahí vamos a quedar. Pero si ustedes ven su libro, vean, a ver que ese mismo ejercicio hay más, o sea, sigue complementando y llegan a la cartera de localización de las curvas espiral, circular, espiral. Hasta ahí quiero que me lo lean, ¿ya? O sea, vayan verificando eso y aprendiendo, repasando, por favor, ¿ya? Y después, el día miércoles, vamos a continuar con la longitud mínima de la espiral de transición, ¿ya? ¿Listo? Entonces, ahí vamos a